a, a nuestras jornadas clínicas. La idea es que el día de hoy vamos a tener una dinámica, vamos a variar un poco la dinámica para que sea más participativa. Trataré entonces igual de medir el tiempo un poco mejor, pues para no quedarnos tanto tiempo como la vez pasada. Así el tema esté candente, pero no importa. eh, bueno, el día de hoy vamos a trabajar acerca de un caso de ansiedad social. Eh, entonces, pues vamos a trabajar un poco sobre eso, sobre cuál es la situación, pues como que aqueja a esta persona. Eh, Ahí cancelé un momentito la pantalla para poderles explicar cómo es la propuesta que les quería hacer pues para el día de hoy. Entonces, hoy a trabajar, digamos, voy a manifestarles el caso, ¿sí? En términos pues como de sus variables, bueno, de todo lo que está pasando y adicionalmente, pues vamos a, digamos que quiero que ustedes participen un poco dentro de lo que ustedes también ven después de la postulación del caso y ya después de eso sí contarles un poco lo que pues se hizo con él y todo y todo lo demás. Entonces voy a contarles un poco, digamos, como de qué se trata y bueno, y ya vamos a empezar. Entonces voy a volverles a compartir la pantalla por acá. Denme un segundo que me había salido. Listo, ahora sí. Bueno, entonces empecemos. Como siempre, nuestra agenda. Entonces, vamos a presentar el caso, recordar un poco lo que es la ansiedad social de acuerdo al DSM-5, los test que se usaron, los problemas que manifiesta la persona y ya un poquito, pues, contarles lo que la persona tiene, sus pensamientos, su perfil cognitivo y ya después de eso sí pasaremos a que ustedes mismos, pues, antes de yo contarles como lo que se hizo, puedan manifestar sus opiniones, inquietudes, etcétera. Entonces voy a contarles el caso de Luis. Luis tiene 18 años, es estudiante universitario, está estudiando pues ingeniería industrial. Eh, Él estudia en una universidad de Palmira, aunque vive en Cali. Bueno, no vive en Palmira, estudia en Palmira y me equivoqué, vive en Cali, pero es oriundo de un pueblo cercano a Pasto, ¿sí? Ni siquiera Pasto como tal, sino un pueblo cercano. En este momento no tiene ninguna medicación y pues su diagnóstico es ansiedad social. ¿Cuáles son las situaciones o la situación que acongoja a Luis en el momento? Le cuesta hacer amigos, ha estado con grandes problemas en la universidad porque le queda muy difícil hacer trabajos en grupos y sobre todo hablar en público. Entonces digamos que eso es como lo que lo motivó a la parte de la terapia, porque pues ya en la universidad le han puesto como varios ultimátums en relación a su poca participación en clase, que cada que hace trabajos en grupo, pues él no habla, no dice nada, o no le gusta reunirse, entonces pues eso ha sido como bastante difícil para él. Eso fue realmente lo que lo motivó. Entonces, pues en la consulta se, se le empieza pues a indagar respecto al problema y él que manifiesta, él dice que cuando hace trabajos en grupos, pues siempre lo terminan como echando al grupo porque él no habla, no pregunta, no aporta, no dice nada, a pesar de que él es muy juicioso y muy estudioso, le cuesta pues como hacer esa parte. Aunque la carrera es ingeniería industrial y pues de todas maneras no es que sea una carrera de las humanidades donde todo sea en grupo, algunas de esas materias pues son las que le están empezando a hacer pues meollo al asunto,
porque en esas es en donde le está yendo mal, las que son individuales de cálculo, bueno, todo lo que él no necesita grupo le va súper bien, perfecto, y ahí no hay ningún problema porque es él con él, entonces no tiene ningún lío con nada. Pero en las que son de grupo se vuelve un problema, pero quizás el problema mayor es cuando le toca exponer, porque a la hora de exponer, entonces él se pone frío, suda, le da taquicardia, le dan náuseas, a veces se marea, siente que empieza a tartamudear, entonces digamos que se le ha vuelto pues ya como muy difícil para él el manejo de todos estos, pues todas estas situaciones ansiógenas. Entonces pues digamos que eso fue lo motivó como tal. En el momento él está en primer semestre apenas, entonces digamos que apenas está empezando. Él vive en la casa de unos familiares, lleva muy poco tiempo en Cali, pero pues todos los días le toca desplazarse, bueno, le tocaba, ¿no? Antes de la pandemia desplazarse hacia una universidad en Palmira, que fue donde él quedó, entonces pues siempre también él le tocaba pues un trayecto algo larguito. Y bueno, eso digamos que es en términos generales como la situación actual y el por qué él pide la atención. Recordando un poco cuáles son los ítems diagnósticos de lo que caracteriza la ansiedad social, entonces nos damos cuenta que hay varios elementos inscritos en ellos. El primero es un miedo o ansiedad intensa en situaciones sociales, el temor a ser humillado en público, el cómo estas situaciones le provocan miedo intenso o ansiedad, una alta evitación a este tipo de situaciones sociales, una desproporción en términos a lo real de la amenaza, ¿sí? O lo que se considera amenazante versus la realidad, y cómo estas sintomatologías pues han persistido por lo menos 6 meses. Entonces es importante tener como en cuenta que esto sea algo constante y no pues como algo nuevo. El miedo y esa ansiedad empiezan a causar pues un malestar significativo, o sea, eso significa que empieza a alterar sus actividades de la vida diaria, las relaciones con otros, o su trabajo o su estudio. Entonces, digamos que todos estos criterios son los que están íntimamente relacionados con este diagnóstico de ansiedad social. Y pues hay que también especificar si este miedo se limita a hablar en público o actuar en público o si no. Si ustedes ven, de acuerdo más o menos a lo que les comenté, pues hay varias cosas que probablemente hacen match con nuestro caso. Entonces voy a indagar un poco más. Cuando se le hizo a él el test de ansiedad de Beck, le salió alto, le salió un nivel alto. Se le hizo pues una prueba de personalidad MMPI que mostraba que efectivamente él era una persona introvertida, con un mundo fantasioso, con dificultades, incluso algo hipocondriaco, que también es algo que se caracteriza mucho en las personas ansiosas, y con muy poca capacidad de relacionarse con los demás. En la entrevista clínica, pues también se hicieron algunos hallazgos que están íntimamente relacionados con su historia familiar. Entonces voy a contarles un poco esta parte para contextualizarlos más respecto al caso. Como les decía, pues él es oriundo de un pueblo muy pequeño cercano a Pasto, bueno, más o menos cercano, de una familia, digamos que aunque pues les iba bien, pues siempre han estado más en entornos rurales. Él era el menor de 3 hijos, él pasó toda su vida y estudió pues en este pueblo, en este colegio, un colegio de pueblo. Académicamente le iba muy bien, digamos que siempre se destacó por ser el mejor o de los mejores del salón. Estudió toda la vida en el mismo colegio, o sea que tuvo casi toda la vida los mismos compañeros desde el prekinder hasta cuando ya se graduó de bachillerato. Cuando hablábamos un poco sobre eso, él me contó varias historias que le pasaron en su infancia, en donde él manifestaba que sus compañeros
se burlaban de él, incluso él contó algunas historias relacionadas con eso. Por ejemplo, él contaba que cuando él estaba chiquito, pues él, era una historia muy curiosa, ¿no? Porque él era de cejas, bueno, él tiene cejas muy pobladas. Es más, creo que esas cejas tan pobladas están como de moda, ¿no? Porque creo que todo el mundo se quiere cejas así. Entonces, él, digamos, decía que para él era muy humillante, pues, como lo de la cuestión de sus cejas, porque él decía que a él le decían Elmo en el colegio, precisamente porque las cejas eran muy pobladas. Entonces, él se sentía mal y se burlaban de él. También, digamos que él contaba que a veces cuando él hablaba o participaba en clase, cuando estaba muy pequeño, entonces la gente se reía, sí, y decía pues que él era tonto. Él, digamos que desde pequeño siempre fue muy huraño y como muy aislado. Entonces, para él, digamos que las interacciones sociales eran un poco difíciles de asumir y le faltaba como cierta experticia en esas áreas. Entonces él siempre, digamos que manifestaba como sentir que todo lo que él decía o todo lo que él hablaba, los demás iban a creer que él era un tonto. O sea, eso lo repetía bastante. ¿Sí? Entonces él sentía, pues porque digamos que tenía como muy fuertes todos esos recuerdos como tal. Su mamá y su papá vivían juntos, digamos que en un hogar tradicional, en donde pues a pesar de las dificultades, siempre papá y mamá estuvieron juntos, igual sus hermanos, pues también la relación con ellos era muy en los límites de lo normal, o sea, no hubo nada como extraordinario. Él no era el más cercano con sus hermanos, puesto que ahí había una brecha generacional bastante grande. Él era como ese hijo que se coló, ¿sí? Porque sus papás pues ya tenían bastante edad y su hermano, digamos que cuando él nació, su hermano siguiente o el más cercano a él tenía 15 años. Entonces cuando él nació, pues su hermano, pues el menos grande era ya un adolescente, entonces pues como que no, porque todos son varones, entonces como que no encontraba cómo se podían ellos vincular generacionalmente. Y para él era como, fue siempre como difícil esa parte, sobre todo porque él lo sentía, sus hermanos se portaban más como unos papás que como unos hermanos, siempre le estaban cuidando, protegiendo, ¿sí? Entonces digamos que desde allí él no se sentía como vinculado con ellos desde la hermandad. Él a veces sentía como si tuviera 5 papás, ¿no? Entonces era curioso pues como toda esa parte. Adicionalmente, pues era su primera vez asistiendo a psicología. Para él fue pues relativamente fácil hallar su carrera. Le iba muy bien en matemáticas, él ya tenía claro pues lo que quería estudiar, lo que quería hacer. Eh, entonces digamos que él incluso vio como un alivio el poderse ir del colegio. En sus años posteriores, bachillerato y todo lo demás, él manifiesta que todas las burlas de sus compañeros se intensificaron. Eh, a pesar de que lo conocían desde hacía mucho tiempo, era muy constante las risas, el hacer mofa de él, incluso en algunas ocasiones llegaron a agredirlo. Y otra cosa que también le pasaba a él y que era muy particular, que él sufría de enrojecimiento, eso tiene un nombre, sino que se me olvidó, es una alteración en donde, pues digamos que todos cuando nos sentimos avergonzados, apenados o cuando estamos emocionados, nos da un poco de rubor en el rostro, ¿sí? O sea, nos ponemos rojos en la cara. Eso es normal, digamos que pues es algo biológico, pero hay personas que se les nota más. Entonces, él era uno de esos. Se le notaba muchísimo cada vez que pues, se ponía avergonzado, apenado, entonces se ponía rojo. Y cuando pues digamos que cada que tenía pena o cada que se sentía
intimidado, pues de inmediato se colocaba rojo en la cara, entonces eso también le sirvió para que le pusieran muchísimos apodos, pero muchísimos, muchísimos. Entonces, él vivía pues de cierta forma desesperado porque todo el tiempo él sentía que sus emociones lo traicionaban, ¿sí? Porque cada que él tenía una emoción era como un libro abierto, ¿sí? O sea, cualquier emoción a él se le reflejaba en la cara y para él era incómodo porque era como si como si él todo el tiempo estuviera desnudo, ¿sí? Porque él entonces sentía pues como que todos se daban cuenta de, pues de cómo se sentía él, si estaba triste, emocionado. Incluso él me cuenta que para él fue muy complejo la parte de las chicas, porque cada que a él le gustaba una chica o que de pronto él veía a una chica que le gustaba, entonces automáticamente él se ponía rojo y bueno, pues entonces como que todo el mundo se da cuenta, entonces lo molestaban, ay, te gusta María, ¿no? Ay, te gusta no sé quién. Bueno, eso se debe, eso ya me acordé, eso se llama el flushing facial. Entonces, eso como les digo, es algo pues normal, a todos nos pasa, o sea, todos nos ponemos rojos un poquito, pero un poquito, es más, tanto que a veces ni se nota. Sí, uno a veces siente como la cara caliente y todo, pero digamos que ya como tal el flushing es una vasodilatación exagerada que pasa y que las personas, digamos, tienen una predisposición genética. Eso, digamos, que hace que todas las cosas que usualmente a uno le pasan en la vida, como sentir calor, frío, no sé, toda la respuesta emocional, pues para él termina siendo una catástrofe. Algo que pasó interesante es que cuando él entró a la universidad, él exigió a sus papás una cirugía. Esa cirugía es una cirugía pues algo complicada, pero pues se la pudieron hacer. Entonces, digamos que a él se le logró quitar eso. Fue una cirugía, pues incluso eso se cataloga casi como cirugía estética, porque no es pues una cirugía vital. Entonces sus papás, antes de que él entrara a la universidad, se le hicieron, entonces él lo operaron y ya se le quitó pues eso. Y efectivamente, ya él no, pues sus emociones y bueno, todo lo que a él le pasaba que se ponía rojo, ya se le quitó, entonces pues ya, digamos que en ese sentido era, abro comillas, normal. Entonces ya no tenía como ese problema, más sin embargo, pues haberlo tenido tanto tiempo lo configuró a él de esa manera. Entonces para él pues fue como, era como difícil de cierta forma acostumbrarse que ya no lo tenía porque él ya había hecho todos unos mecanismos de evitación, ¿sí? Entonces finalmente él cada que sentía una emoción o cualquier cosa, él se aislaba para evitar que los demás vieran en su cara por el flushing, pues cómo él se sentía y bueno, todo lo demás. En términos de sus relaciones, él nunca había tenido pareja, entonces pues digamos que allí era algo interesante porque él sí decía que a algunas chicas le habían gustado, él se llegó a sentir atraído por muchas, pero nunca se atrevía como a salir con ninguna, a preguntarle o algo porque sentía que era un libro abierto y que quedaba como amenazado frente a que las mujeres se dieran cuenta de él cómo se sentía. Entonces, pues bueno, digamos que eso empezó a volvérsele una frustración a él de cierta manera, el hecho de querer estar en pareja, de querer relacionarse con alguien, pero pues no poderlo hacer por, por todas las características que él manifestaba. Entonces, digamos que así como a grosso modo, este es el caso de él. Y la idea es, bueno, les voy a contar un poco del perfil cognitivo, no lo puse aquí, pero pues más o menos algunas de las cosas que se indagaron. En sus pensamientos automáticos, él constantemente pensaba que si él hablaba, las personas iban a reír de él, eh, que si él, no sé, lo escuchaban, las personas iban a pensar que él era tonto, que
digamos que todos iban a reír, eh, que todos iban a dar cuenta de sus emociones, de si a él le gustaba a alguien o de si estaba penado. Entonces, digamos que todo el tiempo había un temor hacia ser descubierto, hacia que los demás se dieran cuenta pues, de toda su intimidad. Él, como creencia nuclear, sentía que no era, digamos que que él no era una persona valiosa, ¿sí? Él era algo que sentía todo el tiempo, pues en el sentido en que todo lo que él decía era tonto, eh, que todos se reían de él, ¿sí? Él se sentía como la figura cómica, el alivio cómico de todos. Y era curioso porque, digamos que ninguna de estas cosas le pasó jamás en la universidad, ¿no? O sea, jamás, porque yo le pregunté, y jamás él abrió la boca, levantó la mano y todos se rieron, no, nunca, nunca pasó eso. Esto era más basado en lo que le había pasado en el colegio. Eh, Incluso algo que me llamó mucho la atención es que él sentía mucha rabia acumulada con sus compañeros del colegio, ¿no? O sea, él sentía como mucha piedra por todo lo que pasó y por el hecho pues, de tener como todas las dificultades que él tuvo en su infancia a causa de eso. Adicionalmente, como creencias condicionales, eh, él empezó entonces a tener estos mecanismos evitativos. Entonces él evitaba hacer trabajos en grupos, evitaba hablar con la gente. Por eso era que cuando estaba en trabajos en grupos y la gente le preguntaba, bueno, ¿y tú qué opinas? Bueno, ¿y tú qué aportas? Y él se quedaba callado, no decía nada. Entonces eso hacía que las personas se alejaran de él, que las personas no quisieran interactuar con él, que las personas no se animaran a intercambiar con él. Entonces, el que las personas se portaran así hacía que él a su vez fuera más aislado, estuviera menos interesado en participar, entonces era pues como un círculo vicioso que él constantemente hacía, pues porque digamos que es un mecanismo clásico en la ansiedad social, la evitación para poder evitar confrontarse con esas situaciones que le generaban muchos pensamientos automáticos. Bueno, entonces, así ya a grosso modo les conté todo. Como les dije, la idea era cambiar un poco la metodología para que fuera más participativa. Entonces, ahora ya les pregunto, con base a eso, ¿ustedes cómo diseñan ese plan de intervención? ¿Cuáles serían las cosas que trabajarían con él? ¿Cuáles serían los pasos y los procesos que harían con él? ¿Quién quiere empezar? Yo Hola, pensaría Alex. que, por un lado, iniciar abordando todo el tema de los pensamientos automáticos y las creencias condicionales, pero me enfocaría mucho en trabajar, pues después de ciertas sesiones, con experimentos conductuales, que me parece que pueden ser los más eficientes en esta clase de situaciones. Aparte de eso, trabajar sobre las formas eficientes de comunicación, ya que muchas veces en esta clase de situaciones con ansiedad social, pues son las expectativas las que nos afectan, mientras la situación en sí es casi completamente irrelevante, suelen ser las expectativas. Pero yo creo que los experimentos conductuales, después de un trabajo previo con pensamientos automáticos, podría ser lo más eficiente. ¿Qué tipo de experimentos conductuales harías? Exposición, se vea metido en situaciones sociales, preferiblemente, pues iniciando, que sean afines a algún, o sea, una situación que la situación en sí no sea el objetivo. ¿A qué me refiero? De pronto que tome alguna otra clase con gente que no conoce, de pronto que vaya a alguna capacitación en la cual hay otras personas y que vaya intentando progresivamente entablar contacto con personas desconocidas, lo cual pues por conocimiento y experiencia sé que es bastante difícil,
pero es algo que puede resultar muy útil. Que vaya a tomar clases con personas que no conoce. O bueno, digamos en este caso, pues con todo el tema de la virtualidad se dificulta un poco, pero pues hay otros espacios donde puede compartir con otras personas, digamos, en capacitaciones o hasta en un gimnasio. Gimnasio no es el mejor sitio para socializar, pero son otros espacios que se prestan para. Ah, ok, listo. Después de que la persona hiciera su trabajo con los pensamientos automáticos, listo, llegamos que ahí ya identificó varios. ¿Qué más se haría? Cualquiera, puede ser Alex, otra persona. Después de lo que propone Alex y de considerar identificar los pensamientos automáticos o proporcionarle a ella herramientas que le ayuden a identificar esos pensamientos automáticos, sería ahondar un poquito más en las creencias condicionales y las reglas. Y eso ¿Cómo sería lo haría? prácticamente en las sesiones, principalmente en las sesiones, tomando las posibles tareas que se le puedan dejar, eh, volviendo sobre ellas claramente, y se le pueden dejar nuevamente, conforme vaya avanzando, nuevamente tareas que la lleven a ir identificando todas esas situaciones patrón que la lleven a esos nuevos pensamientos automáticos y a darle más forma a esas creencias condicionales desde lo que ella percibe. Ok, listo. Hay unos puntos que de pronto me parecen importantes mencionar que pasan en la ansiedad social. Digamos que en la ansiedad social hay unas fases que de cierta forma están relacionadas pues como con todo lo que hemos hablado. Entonces lo primero es que hay que entender que hay una parte que es bien importante en la ansiedad social, en la fase anticipatoria. ¿Eso qué significa? Que las personas con ansiedad social todo el tiempo van un paso adelante, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú les dices, vamos al centro comercial, a él le pasaba mucho. Entonces ya el centro comercial implicaba que si él se antojaba de un helado o de cualquier cosa iba a tener que hablar con la vendedora y ya solamente eso le causaba estrés. Entonces, trabajar en esa fase anticipatoria puede ser también muy importante porque ayuda a que las personas se pueda como identificar cuál es el tipo de cosas que ellos prevén que van a pasar, porque ellos incluso cuando evitan en esas creencias condicionales, cuando ellos hacen la evitación, a veces ellos empiezan a restringir sus actividades y participación para poder evitar estar en situaciones sociales. Entonces ellos en esta fase anticipatoria empiezan a exagerar. El otro punto ya es la fase de exposición. Entonces ellos, digamos que tienen unas creencias negativas desde lo social, que en el caso del Estado se van a burlar de mí, se van a reír de mí, van a pensar que soy tonto, ¿sí? Y otro punto bien importante es que ellos todo el tiempo piensan que van a ser evaluados negativamente desde lo social. O sea, él siempre pensaba que todo el mundo iba digamos, a pensar mal de él, ¿sí? Que va a haber una evaluación negativa. Y el otro punto es que la autocrítica de ellos es altísima, ¿sí? Entonces él siempre sentía, sí, sí, es que todos se burlan de mí porque de tal cosa. O sea, él era muy, muy exagerado en esa parte de la autocrítica y eso hacía pues como que fuera muy difícil para él esa parte. Y la otra cosa es que él de cierta forma rumiaba mucho en sus pensamientos. Entonces él todo el tiempo estaba tratando de, 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 de evitar al máximo cometer errores sociales. Entonces todo el tiempo, digamos, trataba de verse bien, de vestirse lo mejor posible, o sea, hacer un montón de cosas al máximo para poder tratar de garantizar agradarle a los demás. Pero finalmente pues eso no era suficiente. Entonces, digamos que eso. Y la otra cosa que pasa o la otra fase es la fase que viene después del evento. O sea, digamos que él, no sé, salió al centro comercial. Entonces, después de que él se expone socialmente a algo, a lo que sea,
viene como una fase post-exposición. Entonces, en esa fase post-exposición, él empieza a pensar, no, claro, yo creo que todos pensaron que yo era un bobo. No, yo creo que todo el mundo se dio cuenta que yo no sirvo para nada. No, yo creo que todo el mundo ya sabe que yo soy bruto. ¿Sí? Entonces él empezaba, después de que se exponía socialmente, a darle y a pensar en todo lo que pasaba con él. Entonces, pues eso suele ser muy común. Con base a esos 3 puntos que les hablé, sí, como a esas fases, la fase de anticipatoria o todas estas ansiedades que a él le daban, entonces también es bueno ayudarles a hacer como un registro para que ellos vieran cuáles eran esos elementos que ellos anticipaban y poder empezar a revisar qué tan real eran esas variables. Entonces, por ejemplo, en la fase anticipatoria él empezaba a pensar, no, yo creo que todos van a darse en cuenta que yo soy un tonto. No, yo creo que todos van a pensar que lo que yo dije no es relevante. Entonces, empezar a que ellos califiquen todo eso y con base a eso se pueda sacar como unos niveles de ansiedad en cada una de esas fases. ¿Sí? Y otra cosa también es en la fase post-evento, o sea, por ejemplo, no sé, él le tocó participar en un grupo y le tocó hablar, pues a las buenas o a las malas le tocó hablar, entonces cuando él empezaba a calificar ese evento, ¿no? Yo creo que no fui convincente, yo creo que los demás pensaron que yo no era adecuado, entonces ayudar a que las personas, o sea, digamos que con ellos, además de la clásica identificación de pensamientos automáticos, digamos que sirve mucho poder dividir los pensamientos y las situaciones en estas fases, ¿sí? Como en la fase anticipatoria, en la fase del posevento, en todo lo que ellos tratan de hacer para lucir lo mejor posible. Y digamos que también en la parte de las autocríticas, ¿sí? En la parte de la evaluación de sus propios pensamientos, o sea, estar como todo el tiempo en esas 3 fases para poderlos ayudar a que las identifiquen. Después de que ya ellos la identifican, entonces digamos que cuando ahorita hablaba Nicole de las creencias, hay una parte bien importante, es que fíjense que muchas de sus creencias actuales, bueno, perdón, de sus pensamientos actuales están basados en creencias que él construyó por su interacción con pares en el colegio. Entonces, muchos de sus pensamientos automáticos se relacionan con eso. ¿Cómo ustedes ayudarían a que él trabaje esas creencias o que él reestructure esas creencias que vinieron por algunos hechos reales, como fue la burla de sus compañeros del colegio? Sí, hola. ¿Alguno? Podría, por ejemplo, retomando lo que decía Ale sobre la exposición, podría retomarse esas nuevas experiencias que ella vaya a tener, posiblemente con pares también, para que él experimente las diferentes condiciones en el contexto o diferentes condiciones en el trato con las personas y que a partir de ahí se sopese un poco la cuestión de, pues no todo mundo y no todos los contextos son iguales, entonces cómo se puede afrontar él como persona, cómo puede dejarlo de hacer un poco personal la situación. Eso es difícil porque digamos que como esa estrategia está bien, pero ya digamos en una fase posterior, y eso sí hay que hacerlo, pero digamos que antes de eso sí hay que hacer un trabajo cognitivo, porque si tú pones a hacer ese paso antes de hacer el trabajo cognitivo, lo más probable es que la persona por evitación, porque recuerden que ellos hacen evitación pues de ese tipo de encuentros sociales. Entonces, si tú lo obligas a ese paso, pues lo más probable es que no vuelva a la cita.
Y si él lo hace, va a seguir interactuando con los mismos patrones de creencias. Entonces, así lo haga, él no va a percibir, digamos, los cambios, o no va a decir como, ay, mira, de mí se burlaban de chiquito, pero ahora ya no se burlan. O sea, ese tipo de racionamiento, digamos que se podría llegar a hacer, pero de pronto en unas fases posteriores. Allí lo que hay que hacer es hacer un proceso de reestructuración cognitiva. Entonces, una de las estrategias de reestructuración cognitiva que funciona muy bien, por ejemplo, es el cuestionario socrático, que en este caso pienso que sería muy valioso, sobre todo para algunas de las creencias que él tiene más arraigadas, ¿sí? Como por ejemplo que las cosas que él dice son tontas, o las cosas que él dice, porque eso es una creencia nuclear en él, o sea, el sentir que todas las cosas que él dice son tontas. Y esas son creencias que vienen de cuando él era niño, ¿sí? De cuando se burlaban porque él como era muy ñoño, muy nerdito, entonces todo el mundo se reía de él. Entonces, eso, por ejemplo, el cuestionario socrático puede servir para de forma cognitiva trabajar en eso. Y otra herramienta que yo les recomiendo para eso es la herramienta de la decatastrofización. Entonces, la decatastrofización lo que hace es ayudarle a hacer los peores escenarios, o sea, básicamente cómo funciona. Entonces, lo que nosotros hacemos es pensar, listo, colocamos una situación real. Por ejemplo, te toca hablar en clase y las personas se ríen, empiezan a reírse de ti. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo más grave? Porque a veces las personas con ansiedad se quedan patinando en medio del miedo, pero ni siquiera logran concretar, se vuelve a veces miedo al miedo. ¿Qué puede ser lo peor que pueda pasar? No, pues ya, que se rían un minuto. ¿Qué más pueden hacer? No, pues que se rían todo el año por culpa de eso. No es todo el año. ¿Quién se va a quedar burlándose todo el año? Entonces, digamos que ahí se construyen varios escenarios, como el peor, el mejor y el más probable. Entonces, el peor es que gracias a eso se queden burlándose de él toda la carrera, así como los niños del colegio se quedaron burlándose de él hasta que se graduó del bachillerato. El otro escenario, que sería el mejor, es que se rían un minuto y luego se les olvide y ya, no hagan de cuenta que nada pasó. Y el escenario más probable es que se rían, que de pronto, bueno, de pronto un minuto o dos, no sé, que de pronto a la semana todavía se acuerden de eso, pero que quizás ya a las 2 semanas, 3 semanas o al mes máximo ya nadie recuerde el episodio de la clase. Entonces, esos tres escenarios se deben calificar porcentualmente. Del 1 al 100, ¿qué tan posible es el escenario de que ellos se queden burlándose de ti toda la carrera por causa de un comentario que hiciste en la clase? Del 1 al 100, ¿qué tan posible es que ellos se rían solo un minuto y ya? Y que todo muera ahí. Y del 1 al 100, ¿qué tan probable es que ellos se rían hoy, de pronto en 2 días, y en una semana, 2 o 3, ya nadie se acuerde de eso? Ustedes, por ejemplo, ¿qué porcentaje de calificación le darían al primer escenario, al peor, al que se van a reír por siempre jamás? Del 1 al 100, ¿cuánto le darían? 1%. Ajá. ¿Y cuánto le darían al escenario de que se rían un minuto y ya, y nunca jamás se acuerden de eso? 80%, no sé, probablemente un 90%. ¿Y cuánto le darían al escenario de que se ríen hoy? De pronto a la semana alguien se acuerda y vuelve y se ríe, pero a los 2 o 3 semanas ya nadie se acuerda de eso porque era bastante tonto. Al anterior un 80 y a este un 90. Ok. ¿Están de acuerdo más o menos con Sí, con podría esto? ser, porque me Sí. acuerdo de situaciones en clase de la cual nos hemos reído al mes, en la ¿Sí? universidad. Sí, así Entonces, chistoso fíjense fue. que cuando se hace este ejercicio de decatastrofización, eh, finalmente el peor escenario es el menos probable, estadísticamente hablando, ¿no? Que es pues que ellos se vayan a reír toda la carrera de él. Entonces, en cambio, el más probable es que las cosas pasen y ya.
y la gente siga adelante, siga su vida, no se van a quedar riéndose de él toda la vida, ¿sí? Por eso, digamos que esta estrategia me gusta mucho combinarla con las preguntas socráticas, porque si ustedes han revisado un poco, en las preguntas socráticas hay una pregunta que hace referencia a si usted este pensamiento se lo ha escuchado a alguien o alguien te lo hizo creer. ¿Quiénes le hicieron creer a él que él era un tonto? Los compañeros del colegio, de la Ajá, escuela. exacto. Ahora, eso es cierto, de cierta manera ellos fueron, pero ¿quiénes son ellos? Yo le pregunté a él, cuéntame de tus compañeros del colegio, sí, ellos que son laureados, premio Nobel o... No, pues todos los compañeros del colegio, como yo les conté, él venía de un pueblo de Nariño y pues muchos se dedicaron a ser cocaleros, ¿no? O sea, a cultivar coca y todo eso. Tenía dos compañeros que ya los habían matado, incluso, imagínate. Adicionalmente, los otros embarazaron a las novias, entonces se quedaron pues trabajando en oficios no calificados y se quedaron en el pueblo. Y creo que los únicos que salieron de ahí, pues porque es que obviamente para estudiar sí o sí tocaba salir de ese pueblo porque en ese pueblo no habían universidades. Creo que había uno que se había ido a estudiar a Pasto y estaba estudiando creo que administración o algo así, y él que había logrado pues venirse a Cali, pues no estudiaba en Cali, pero pues estudiaba en Palmira, en una buena universidad, entonces además que era una universidad pública, pues donde él había logrado entrar gracias a sus méritos y todo lo demás, entonces digamos que yo le decía, bueno, si esas personas que tú me estás contando, los cocaleros, los muertos, los que embarazaron a las novias, bueno, gente que en su mayoría pues como que no sé, pues tú qué piensas de ellos, o sea, ¿por qué esas personas que de acuerdo a lo que tú me cuentas, pues no les veo como un criterio que para mí sea válido, ¿sí? Entonces, ¿por qué tú les das tanto peso? O sea, ¿por qué lo que ellos piensan o por qué lo que ellos dicen o dijeron es tan importante cuando lo que tú me estás diciendo es que, pues, por las decisiones de vida que tomaron, no me parecen que sean las personas más acertadas posibles, ¿no? Entonces, ese cuestionario socrático tiene varias preguntas, pero esa es una de ellas. Yo recuerdo que esa pregunta le sirvió a él mucho, porque él decía, pues sí, es verdad, en últimas, al que mejor le ha ido es a mí, a pesar de lo joven que estaba, ¿no? Pues yo soy el que logré irme a una mejor ciudad, estar en una mejor universidad, tener mejores posibilidades y gracias a mis méritos, etcétera, etcétera. Entonces, yo por qué le doy tanto valor a la opinión de gente ignorante, pues porque realmente es eso, ¿no? O sea, y es ignorancia no porque estemos siendo peyorativas con esos chicos, sino porque quiénes son ellos. O sea, finalmente nosotros somos las decisiones que tomamos. Entonces, pues, ¿quiénes son ellos para ayudarles tanto peso? O sea, porque yo pienso que esa gente, pues, que tomaron esas decisiones de vida son tan importantes para yo pensar que lo que ellos piensan es real. Ahora, ¿por qué yo comparo? Porque esa fue otra pregunta que surgió del cuestionario socrático, a esas personas con mis compañeros actuales de la universidad. Porque yo pienso que mis compañeros de acá de Cali, de Palmira, van a pensar de la misma forma. Si son personas que vienen de otra ciudad, si ya no estamos en el colegio, pues uno en la universidad hace chanzas, pero ya no son iguales, porque incluso de eso hablamos, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre el colegio y la universidad? ¿Por qué la gente se comporta diferente en el colegio y la universidad? ¿Sí? Porque un profesor, por ejemplo, en una clase en una universidad no va a permitir que se le haga un bullying público a alguien. En cambio, porque un profesor en un colegio de un pueblo sí lo permite. Entonces, estuvimos pues como revisando todo eso. A él siento que eso le sirvió mucho. Pues porque finalmente lo puso como en perspectiva de muchas cosas. O sea que las estrategias de reestructuración cognitiva suelen ser muy importantes en estos casos porque ellos tienen demasiadas creencias nucleares y pensamientos automáticos relacionados con eso. Aquí, digamos, el tronco de este arbolito termina siendo siempre levitación y todos los juicios que él hace en las fases anticipatorias y en la fase del post-evento.
Otra cosa que también es importante en este caso es el uso de estrategias comportamentales. Ahorita Alex estaba hablando de alguna de ellas. Digamos que hablabas, por ejemplo, de los experimentos. Otra que yo sugiero es el juego de roles. El juego de roles incluso lo hacíamos en la terapia. El juego de roles sirve mucho. Entonces, por ejemplo, hacíamos diferentes juegos. Yo era él o él era yo. Entonces nos turnábamos. Entonces, digamos que él era la persona con la que iba a interactuar, yo era él y hacíamos el inverso. En el caso mío, yo actuaba, digamos, como interpretando el papel del adolescente para poder que él tuviera en cuenta, digamos, de una forma más vívida cómo podría ser una situación social y pudiera hacer anticipaciones más efectivas. También otra estrategia que funcionaba mucho con ellos era hacer videos, ¿sí? Entonces, hacer videos en el celular, de él hablando, de él como en esos juegos de roles de cierta forma, pero con el celular. Y digamos que eso, pues, a veces también lograba ser como efectivo. Hay un punto que es las estrategias que ustedes hablaban de las técnicas de exposición. Y efectivamente, esa es una estrategia bien efectiva. Entonces, allí en esas técnicas de exposición solo hay como una recomendación y es que primero se deben de hacer en el plano simbólico. O sea, primero yo tengo que hacer esas técnicas de exposición en el consultorio. Ideal, primero hacerlas mentalmente. Y es importante que que cuando yo voy a hacer esa técnica, yo tengo que hacerla por niveles. Entonces, digamos que esos niveles les pongo un nivel de ansiedad que puede ir del 1 al 10, es como una escala psicológica. Entonces, un ejemplo, vamos a hacer el juego de roles con Kelly. Kelly, entonces usted es la paciente, ¿listo? Dale. Ok, bueno, Kelly, entonces mira, vamos a hacer mentalmente, porque primero tenemos que hacerlo mentalmente, o la exposición hacia la situación de salir a exponer, valga la redundancia, un trabajo que hiciste con tu grupo. Entonces tú tienes que exponer en la materia Constitución y van a hablar acerca del artículo 91 de la Constitución Política. Tú ya te lo leíste, tú te lo sabes perfecto y te toca pues a ti esa parte porque tus compañeros escogieron otros artículos. Entonces, Kelly, esa es tu tarea. Vamos a partir la tarea en fases y a cada fase tú me vas a decir del 1 al 10 qué tanta ansiedad te da o qué tanta angustia te causa. ¿Listo? Listo. Ok, Kelly. Entonces, lo primero es preparar la exposición, leer el artículo, hacer las diapositivas y pensar en lo que vas a decir. Del 1 al 10, ¿qué tanta ansiedad te da eso? 7. Listo. Y eso, aquí hago un paréntesis, eso es real, porque fíjense que el mero hecho de saber que yo estoy haciendo algo que me va a exponer públicamente, así digamos estemos hablando de una actividad meramente de mesa y pues académica, suele ser alto, porque el pensar que esto es para que los demás me vean, me causa ya por sí ansiedad. Entonces, la preparación, 7. Listo. Ahora, Kelly, resulta que hoy es el día de la exposición. Entonces te toca levantarte, prepararte para ir a la universidad y todo eso. Del 1 al 10, ¿qué tanta ansiedad te da? 8. Listo. Resulta que ya pasó el grupo antes que tú. Tú estás esperando y tú eres el grupo que sigue. Ya el profesor dijo, bueno, ahora que se aliste el grupo número 3 y tú eres el grupo número 3. Del 1 al 10, ¿qué tanta ansiedad te da eso? Cuando el profesor dice que ya casi te toca. 10. Listo. Ahora resulta que ya empieza tu grupo a hablar. Ustedes son 4 personas y tú eres la última. Entonces ya habló el primer compañero, ya habló el segundo,
y ya habló y ya está hablando el tercero. Tú ya sabes que ya casi acaba y te toca a ti. Del 1 al 10, ¿qué tanta ansiedad te da eso? Sigo en el 10. Listo. Listo, entonces ahora ya te llamaron. El profesor dijo, Kelly, listo, sigue usted, pase al frente. Del 1 al 10, ¿qué tanta ansiedad te da eso? Sigo en 10. Ok. Luego ya tú pasas al frente, estás frente a tus compañeros, colocas las diapositivas y te toca empezar a hablar. Del 1 al 10, ¿qué tanta ansiedad te da? 10. Listo. Entonces, fíjate que allí cogimos la tarea y la partimos en partes. Bueno, obviamente Kelly ya le empezó a dar 10 desde que empezó la clase. Y eso que ella dice es cierto, a veces pasa eso, ¿no? A veces incluso con estas escalas se burla la gente y dice, no, tengo 20, 30, ¿sí? Porque a veces es tanto que las personas incluso se quedan sin habla. Entonces, allí digamos que en ese tipo de situaciones, mire que nosotros hicimos, de acuerdo a esa escala psicológica, a nosotros nos toca empezar incluso desde el momento de la preparación del material, o sea, cuando a la persona le toca leer el texto y preparar lo que va a hacer en la exposición. Entonces, fíjese que todo ese tipo de situaciones, nosotros, digamos que las vivimos y en esa terapia de exposición, pero ojo que la terapia de exposición no es solamente hacer esto, sino que lo empezamos, aquí hicimos la clasificación. Ya después de que hacemos eso, entonces lo que hacemos es contar una historia. Entonces hay varias formas de hacerlo. La más fácil es hacerlo a través de la imaginería. Entonces uno lo que dice es, Kelly, bueno, cierra los ojos y te va a contar la historia. Entonces yo, a través de la narración, cuento cada uno de estos pasos, pero como si fuera una historia, ¿sí? Entonces empiezo, bueno, Kelly, listo, entonces mira que tienes que hacer una exposición, en este momento estás preparándola, te acuestas, estás en la noche, estás volteando en la cama porque empiezas a pensar, bla, 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 llegó el día, o sea, voy contándole el paso a paso hasta que llego a que empiezo a hablar, se me olvidan las cosas que tenía que decir, no encuentro las tarjetas de recordatorio, empiezo a ver que el profesor me hace mala cara, el profesor me empieza a decir que las diapositivas tienen mucho texto, bueno, en fin, empiezo a plantear la situación, pues tampoco la pongo horrible, catastrófica, pero sí la pongo con los problemas usuales que a veces pasan en eso, ¿no? Que la diapositiva no prendió, que se fue la energía, bueno, todo ese tipo de cosas para poder que la persona trate de recrear lo más cercano posible esa situación. Después de que yo lo hago así, entonces la persona, digamos que vuelve y me califica otra vez cada uno de estos niveles, como lo vivió. Y posterior a eso, volvemos otra vez a hacer la situación, pero esta vez puedo incluir algunas técnicas de respiración o puedo incluir algunos elementos que, digamos, se llaman estrategias de afrontamiento, que usualmente pueden ser tarjetas o puntos específicos, donde yo en cada una de las fases afronto los pensamientos automáticos y trato de darle de forma asertiva a la persona como algunos elementos para afrontarlo, ¿no? Como por ejemplo, bueno, si tú estás enfrente y ¿por qué tienes 10, Kelly? Entonces, ¿por qué te da 10 pensar que ya te toca hablar? No, porque pienso que la gente se va a reír de mí. No, porque pienso que el profesor va a decir que yo no preparé bien la clase. O sea, bueno, es un ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que allí, en todo este tipo de cosas, yo lo que hago es darle esas estrategias para que la persona pueda afrontar eso, y cuando ya esté en la situación, entonces yo pienso a pensar, bueno, Kelly, acuérdate que estos son tus compañeros de la universidad, estos no son los tontos del colegio, entonces no pienses que ellos van a actuar igual que los del colegio, son diferentes, son personas diferentes, ¿sí? O puede ser que la estrategia de afrontamiento que use es la de catastrofización. Bueno, y si se ríen, ¿qué? Pues no se van a reír toda la vida. Se ríen hoy, en 1 minuto, 2 minutos y ya, y luego seguiré. Me río yo también. ¿Sí? Bueno, eso depende, ¿no? Eso depende porque uno le toca evaluar qué puede funcionarle más a cada persona. Entonces, después de que yo lo hago, digamos que aquí lo estoy repitiendo, pero aquí entonces yo le doy elementos a la persona en cada una de las fases para poder que asuma mejor eso. Otra cosa que también se puede hacer es mindfulness. ¿Ustedes han escuchado de mindfulness?
He escuchado, No, pero no sé no muy a en qué fondo. consiste. Ay, bueno, de pronto si quieren la próxima jornada podemos hablar un poco más de eso. Mindfulness es una técnica de la tercera ola que comulga muy bien con la terapia cognitivo-conductual, porque si ustedes ven, por ejemplo, acá estamos no solamente utilizando estrategias de la terapia cognitivo-conductual, sino también estrategias conductuales, y estas estrategias ya serían pues de la tercera ola. Entonces, digamos que mindfulness son prácticas de atención plena, en donde nosotros ayudamos a que la persona esté en el aquí y en el ahora, y se utilizan algunas técnicas basadas en la imaginación, en la respiración. Bueno, hay diferentes estrategias. Entonces nosotros lo que hacemos, por ejemplo, es ayudar a que la persona se relaje en las fases en donde tiene más estrés o donde le da más ansiedad, y que la persona haga algunos ejercicios de respiración o de relajación muscular progresiva, que eso también lo podemos hacer. Entonces, cuando Kelly, por ejemplo, manifestaba que ya, no sé, cuando ya el profesor empezaba a decir, bueno, ya sigue el grupo 2, ahora sigue el grupo 3, entonces ya ella ahí empezaba a tener ansiedad, ahí se pueden hacer algunas estrategias de respiración y la persona las implementa. Entonces, cuando ya como que la llaman a pasar al frente, ella ya está más relajada, ¿sí? Porque ha hecho las técnicas. Eso también funciona. Después de que nosotros hagamos, digamos que tenemos que hacer una ardua preparación en, mentalmente, cognitivamente, podemos hacer juegos de roles, podemos hacer que el paciente efectivamente se pare y me dé la exposición a mí como terapeuta, bueno, no sé. Y ya después de eso, entonces ahí sí pasamos al entorno real, porque yo aquí ya llevo a la persona armada, ¿sí? Es diferente a que yo lo lance, a que haga lo solo, no, porque si yo lanzo a la persona a hacer una terapia de exposición sin haber dado todos estos pasos, pues como lo que les digo, lo más probable es que o no vuelve a consulta o, o simplemente vuelve y cae en la misma habitación en la que siempre ha estado, ¿sí? Y al final no hace nada, entonces se vuelve pues un fracaso. Cuando yo ya hago todo esto, que esto perfectamente me puede tomar 2 sesiones o 3, entonces ahí sí ya lo mando a la vida real, y en esa mandada a la vida real yo también tengo que colocar actividades que sean clasificarlas, porque quizás hablar en público en una exposición es como lo más fuerte, pero de pronto hay otros tipos de actividades que pueden ser más leves, ¿no? Por ejemplo, ir a comprar a la tienda. Es que yo he conocido unos que incluso les da ansiedad social hablar con un vendedor, ¿sí? O hablar, entonces yo por ejemplo clasifico, ir a hablar con un vendedor puede que dé ansiedad social, pero puede ser que sea menos fuerte que hablar en público. O puede ser que hablar con alguien y preguntarle la hora, porque yo tengo que hacer actividades también y clasificarlas de chiquitas a grandes. Esa es una actividad social y que puede dar ansiedad, pero como que del 1 al 10 puede ser un 3, ¿no? Preguntarle a un compañero, disculpa, ¿qué horas tiene? ¿Sí? Pero ya de pronto hablarle a una chica del 1 al 10 para él podría ser ya un 8. Hablar en público un 10. Entonces yo lo que hago es empezar por actividades más chiquitas. Bueno, entonces vamos a hablar con un compañero, uno que sea, que a ti no te parezca intimidante, y le vas a preguntar la hora. Entonces, ¿cuánto te parece esa actividad del 1 al 10? Entonces la persona puede decir, no sé, 3, 4, listo, perfecto. Entonces, vamos a hacerlo, y él registra qué nivel de ansiedad le dio en cada una de las fases, y luego vamos progresando otras actividades. Hay algunos terapeutas que incluso acompañan a algunos pacientes en estas actividades, ¿no? Eso depende. Eh, no, pues depende de la práctica, bueno, y todo eso, pero yo alguna vez lo hice en un paciente, ¿sí? O sea, fuimos en vivo y en directo a un supermercado, y yo lo acompañé en medio del proceso. Eso también en casos muy graves puede ser una alternativa. Entonces, así como a grosso modo, les cuento pues como un poco de todo lo que se hizo, de cómo es
la opción de tratamiento. No sé si tienen alguna duda, comentario o quieren sugerir algo adicional a lo que ya se habló. Por el momento no, creo que sí, que todas las herramientas o las estrategias que estás utilizando pues están chéveres y pues que además has visto avances en este paciente. Interesante Sí, sí, él mejoró. Imagínense que hasta consiguió novia y todo. imagínate. Sí, no, le fue muy ¿Cuántos años es bien. que tiene él? 18. Pero, Y era, y pero de el primera novia. trabajo, la terapia siempre nos tomó más o menos como 7 meses. Bastante. Pero consiguió novia. Claro, Bueno, no es que ese sea imagínate. el gran logro, pero no, pues logró hacer sus exposiciones en público. eh, Hizo un par de amigos, consiguió novia y empezó a asistir a actividades sociales, teatro. Lo que pasa es que eso fue antes de la pandemia, ¿no? Entonces, sí, digamos que tuvimos muy buenos resultados con él. Bueno, y en este tiempo de pandemia donde hubo tanto encierro, ¿él hizo como un retroceso o se mantiene? No sé, es que yo a él no lo veo pues porque ya fue un caso que se cerró. Este caso yo creo que yo lo cerré hace como unos 2 años. Entonces, pues Mm. lo traje a colación, pero no sé, no creo que se haya, o sea, ya después de que la persona ha avanzado es difícil que se retroceda. Lo que sí pienso que puede ser complejo en pandemia es una persona que tenga esto y que no tenga tratamiento, porque entonces lo que hace este aislamiento es incrementar, pues porque la evitación, ¿no? Porque finalmente, como les digo, la evitación es la conducta, la estrategia de afrontamiento que ellos utilizan para poderse liberar de la tensión y de la carga pues de todo esto. Entonces, el punto con este aislamiento es que pues usted ya tiene una evitación socialmente aceptada, ¿sí? O sea, Claro. no salir, no reunirte, estar así en Zoom con la cámara apagada, con el micrófono apagado y no decir nada, pues es lo normal, ¿sí? Claro, se le Entonces, facilita esa habitación. exacto, entonces yo lo que pienso es que las personas que tienen esta situación y no han sido tratadas y en este momento están teleestudiando y todo eso, lo que sí siento es que se les estaría incrementando terriblemente y cuando ya haya la oportunidad de retornar, pues van a estar mucho más deteriorados. Es lo más probable. Entonces, bueno chicos, entonces no siendo más, Muchas eh, gracias, Adriana. ahí cerramos, se me cuidan mucho, nos vemos en 8 días, que estén muy bien. Bueno, de Vale, todas maneras gracias. también quería proponerles, pues yo invité a Caro, Dianita, porque Caro, pues siempre como ella, pues él tiene otro trabajo y le ha quedado difícil, pero de pronto también igual si quieres, ahorita por interno conversamos para que, pues si quieres presentar algún caso, entonces también ahí me cuentas. Vale, listo, listo. Bueno, se me cuidan, Nicole, chao. Adriana, Nicole pide disculpas porque el internet está malo, entonces no pudo volver a ingresar. Ah, vale, listo. Adriana, Chao. ¿podrías darme un minutico, por favor? Ah, Preguntarle. listo. Bueno, Bueno, entonces entonces chao, chao, nos chicos. vemos. Bueno, Feliz día. chao, Gracias. gracias. Gracias, chao. Ay, sí, Alex, tú me habías dicho ahora, pero yo colgué rápido porque ya estaba a punto de empezar este. Pero sí, tú me habías dicho, cuéntame. Ah, espérate un momentito, cancelo la grabación, ¿listo? Dale, dale.